Buenas noches. Buenas noches para todos. Quisiera introducir esta clase haciendo un comentario más operativo que otra cosa. Me llamaron de la universitaria para comentarme que muchos estudiantes aún no se habían matriculado o inscrito en la plataforma de las calificaciones. Según me explicó la persona que me llamó, es necesario que se inscriban en las dos bases de datos, tanto en la plataforma de las clases como en la de la asignación de notas. Entonces, todos aquellos que todavía no hayan logrado hacer esta segunda inscripción, por favor háganla, para que luego no se presenten inconvenientes con la asignación de la calificación de los ejercicios. Eso por un lado. Por el otro, Jader Romero, tú eres la persona que se incorporó a destiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay una persona nueva que, que, que necesita integrarse a alguno de los grupos. Yo le dije que había visto uno que otro grupo con menos estudiantes que los demás, entonces no sé si... Pues, profe, en el de nosotros, en el que yo me encuentro, solo vemos 3 personas y creo que es el único que hay de 3 personas. Ah, perfecto, entonces no sé si quieran coordinar con Jader para si se puedan intercambiar los WhatsApps o algo así, para que él se pueda integrar al grupo de ustedes y ya completemos los 4 integrantes en ese equipo. Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces, ya sin más dilaciones, voy a empezar a explicar un poco el tema de hoy, el tercer y último componente
la tríada vitruviana. Hoy vamos a intentar dilucidar lo que vendría a ser el... Profe, Sí, profe, qué pena. ¿Usted de casualidad publica la grabación de la clase en la plataforma? es la idea, sí, sino que he tenido una serie de problemas con el Zoom. Yo le iba a pedir ayuda a mi compañero para que lo pudiera resolver porque es deber mío subir estas grabaciones. Pero algo le pasa al Zoom porque me parece que está así, que está grabando, pero cuando ingreso a la plataforma no me aparece el registro de los videos. Entonces yo creo que deben estar por ahí, pero debo encontrarlos. Entonces necesito ayuda para resolver ese tema y esperaría que lo pueda hacer en esta semana. Profesor, sí, por favor, Vale. Listo. se guardan directamente a la nube de OneDrive o la de Google. Me tocaría buscarlo, sino que es que yo soy fatal con la tecnología, entonces ¿Me va a matar? tengo que revisarlo porque en el módulo anterior se grabaron sin problema, se grababan automáticamente y no sé qué está pasando con este que no queda grabado. Pero bueno, me imagino que tiene solución, así que esperaría que en lo que queda esta semana lo solucione. Bueno, entonces voy a empezar compartiéndoles mi pantalla. Les decía que la intención de hoy es explicar este último elemento de la arquitectura que hace referencia al deleite. ¿En qué medida podemos objetivar aquello que es placentero para nuestros sentidos? Y esto obviamente en correspondencia con el espacio arquitectónico. Bueno, hay que decir que la historia de la arquitectura es primordialmente una historia de la configuración del espacio de la mano del hombre. Por eso es que vamos a empezar a hablar un poco del espacio en la arquitectura. Este arte, si se puede denominar así, es el medio en el cual nosotros nos movemos, es el arte que nos envuelve y es a su vez también la creación del espacio. Uno de los más grandes exponentes de la arquitectura moderna, de quien creo que hemos hablado ya, Frank Lloyd Wright, un arquitecto moderno, pensaba que el espacio era la esencia de la arquitectura y que la realidad de la arquitectura había que buscarla en el espacio encerrado por la cubierta, por las paredes, y no en estos elementos por sí mismos. Es el espacio que contienen los elementos constructivos, el contenedor, lo que crea arquitectura y no al contrario. En este sentido, los arquitectos pues, están en la capacidad de manipular los espacios de distintas maneras, de distintos caminos. Por un lado, les es posible manipular el espacio físico, que es este mismo espacio al que hacía alusión Frank Lloyd Wright, el volumen del aire que está limitado por paredes, por el suelo, por el techo, y que se puede expresar en metros cúbicos. Habría otro espacio que puede ser visto, es el espacio, por ejemplo, que está limitado por muros de vidrio. Es un espacio que podemos ver, pero que no podemos determinar dónde acaba, porque los límites o los bordes de un elemento translúcido permiten una especie de integración entre el afuera y el adentro. Por eso resulta imposible cuantificar el espacio que está contenido dentro de un cerramiento cristalino o translúcido. Ese por el lado del espacio que es perceptible. Habría otro que es conceptual y que también tiene una estrecha vinculación con el espacio perceptivo, pues puede definirse como un espacio abstracto o mental. Es un espacio que nosotros llevamos en la mente y que podemos almacenar en nuestra memoria a modo de datos o información. Un plano es un buen ejemplo de ello, porque es una abstracción, un algoritmo del espacio existente.
Y es, en últimas, pues una herramienta o un instrumento de la mente para entender el espacio, para poder explicarlo de alguna manera. Desde tiempos inmemoriales se han utilizado las plantas, las secciones para explicar el espacio arquitectónico, y este es el llamado espacio conceptual, que entra dentro de la imaginación humana. Hay un cuarto espacio que es el espacio funcional. Este es el espacio en el que nos movemos, el que usamos, es el espacio de la vida cotidiana. Esto se explica a través de la configuración de muchos comportamientos humanos. Decía una vez Winston Churchill que nosotros damos forma a nuestros edificios y después ellos dan forma a nosotros. Eso tiene que ver con el hecho que la disposición de los distintos elementos dentro de un espacio determinan nuestros movimientos, nuestros hábitos. Y esto también se extiende al espacio urbano. Por ejemplo, cuando hay espacios descubiertos o públicos, también es necesario que nosotros hagamos ciertos recorridos para ir a la estación del bus, para ir a hacer la compra, para ir al colegio de los niños. Todo esto requiere, digamos, está dictado por un arquitecto, por un urbanista, que previamente estableció unos senderos, unos caminos por donde se debe circular. Entonces, digamos que este último espacio funcional tiene que ver es con, digamos, la manera como la arquitectura y el espacio urbano interviene o influye en nuestros hábitos y costumbres. Esto se explica, por ejemplo, en esta plaza. Esta es la Plaza San Marcos, en la que podemos identificar ya un espacio que está confinado, delimitado por unos edificios. Este podría ser ese primer espacio, el espacio físico, pero luego si hacemos este recorrido hasta el fondo y le damos la vuelta al reloj, estaríamos, digamos, estaríamos dentro del espacio funcional, porque necesariamente debemos hacer este recorrido longitudinal hasta alcanzar la torre y girar, porque aquí, por este lado, hay una segunda plaza que se abre a un espacio mucho más extenso. Entonces, este espacio al que llegamos girando por la torre es un espacio que es perceptible o perceptivo, porque no lo podemos delimitar. Esto se abre hacia el horizonte, ya no está contenido por una serie de edificios como sucede en el interior de la plaza. Y el recorrido que hacemos hasta alcanzar esa segunda plaza, pues ya denota un espacio que es funcional, que dicta una serie de movimientos o desplazamientos. Volviendo a Frank Lloyd Wright, hay que decir que este arquitecto es particularmente especial en cuanto a este tema, porque él fue uno de los mayores maestros en cuanto al manejo del espacio. Sus espacios eran una conjunción de espacios conexos y otros estáticos. ¿A qué me refiero con esto? Los espacios de Wright estaban vinculados entre sí, guardaban una relación íntima unos con otros. Aquí vemos que hay otros que son más íntimos, más privados, y que sí se encuentran delimitados por una serie de paredes o muros, pero al mismo tiempo hay un vínculo con unas terrazas, con unos miradores, y esto tiene que ver con el concepto de fluidez espacial. La Casa de la Cascada, una de sus, o diría su proyecto residencial más representativo, explica muy bien esta relación del espacio que se encuentra, digamos que de una manera deliberada
interconectado con otra serie de estancias o espacios. Y esto proviene de la arquitectura japonesa. Frank Lloyd Wright, desde el comienzo de su carrera, él visitó la exposición internacional de Chicago a finales del siglo XIX, y estando allí tuvo la posibilidad de visitar el pabellón del Japón. Se sintió absorto, seducido por esa arquitectura, y desde ese momento se interesó por hacer viajes de estudio al Japón, por adquirir piezas y por coleccionar piezas japonesas, etc. Y de hecho su arquitectura es una reinterpretación del arquetipo de arquitectura doméstica del Japón. Creo que... Okay. Entonces decía que toda la arquitectura de Wright se inspira en la arquitectura nipona. Él era un apasionado de la cultura del Japón e introdujo varios de los elementos de su arquitectura en la suya, en su propia arquitectura. Y esto tiene que ver con el concepto de fluidez espacial. Es la definición de los espacios de una manera que se puedan integrar como un todo. Entonces, hay un predominio de la horizontalidad, como también lo hay en la arquitectura japonesa, y una especie de juxtaposición o como si se traslaparan los espacios para poder generar esa sensación de fluidez. Wright, esto es anecdótico, pero Wright llega a construir cientos de casas durante los primeros años de su carrera. Y en uno de esos proyectos llega a enamorarse perdidamente de la esposa de su cliente. Inician un amorío y luego más o menos él pierde la cabeza por su amante, y abandona a su esposa, a sus hijos, y emprende un viaje a Europa junto con ella. Estando allí, él entra en contacto con las vanguardias europeas y empieza a influir en ellas. Él da a conocer su obra y su arquitectura influye en la vanguardia del neoplasticismo. Les voy a mostrar una imagen rápidamente de las imágenes de esta vanguardia holandesa, si no me equivoco. Entonces, estos artistas lo que hacen con la arquitectura de Wright es abstraer las líneas y empezar a configurar una serie de planos que luego pintan con los colores primarios. Ellos hablaban de un arte universal, genérico. Y esto, bueno, esto a su vez inspiró a Mies. Mies también estuvo bastante influido por esta corriente neoplasticista, y el pabellón de Barcelona es, digamos, la máxima expresión de ese vínculo con la corriente o con la vanguardia, mejor, del neoplasticismo, que proviene a su vez de la arquitectura de Wright. Y es que aquí también el espacio es fluido. En este punto ya la arquitectura no está contenida de ninguna manera, sino que fluye a través de distintos planos. Ningún espacio funciona por sí solo, sino que hay una especie de interdependencia entre todos los espacios que conforman el pabellón. Y esto tiene que ver con la vanguardia del neoplasticismo, que se inspira en la obra de Frank Lloyd Wright. Bueno, hay que decir que esto también significó
un cambio de paradigma. Esto fue darle una vuelta a la tuerca, porque para ese entonces, esta casa, si no me equivoco, es de los años 30, ¿sí? Pero para ese entonces, incluso un poco antes, los espacios estaban muy compartimentados y se organizaban de acuerdo a su función, ¿no? Entonces, esto sin duda, pues definió una nueva manera de entrelazar los espacios al margen de sus requerimientos funcionales. Pero siempre ha habido maneras también de configurar ese espacio. Aquí aparece un ejemplo de la arquitectura gótica en donde este pasillo, esta nave central, sigue un eje unidireccional, distinto, por ejemplo, a lo que pasaba con el pabellón, que era posible desplazarse de un lugar al otro. Aquí está muy demarcado el recorrido hasta el fondo, y esto tiene que ver con la repetición de ciertos elementos y con una estratificación horizontal. Resulta que, a diferencia de las catedrales góticas francesas, las inglesas eran más bajas y en esa medida apuntaban con mayor intensidad hacia ese fondo a donde se dirigía el espectador. Por otro lado, también se puede hablar de dos maneras de configurar el espacio. Una, a partir de lo que se denomina el espacio positivo, y la otra, el espacio negativo. El espacio positivo corresponde a ese espacio que se envuelve, es un vacío que empieza a ser contenido por elementos que se superponen. Mientras que el espacio negativo se crea vaciando un sólido que ya existe. Un ejemplo de esto son las cavernas primitivas. Otro ejemplo ancestral es esta roca que fue cavada de manera artificial, cortando de una manera laboriosa el macizo rocoso. Esto está en la India. Este es un ejemplo del espacio negativo. Sobre el terreno se comienza a cavar o a aradar para crear un espacio interior, distinto a lo que sucede en un espacio que es vacío y sobre el cual se construye un edificio. Y esto también se puede llevar al espacio urbano. Por ejemplo, estos dos ejemplos, tanto este como el que le sigue, están en Florencia. Esta es una plaza, la Plaza de la Señora, que empezó a configurarse de manera gradual, paulatina, sin ningún eje rector. No había un hilo conductor que determinara dónde se dispondrían los distintos edificios que conforman la plaza. Por eso es que es un poco aleatoria, no tiene una forma establecida, hay como una especie de recovecos, no deja de ser laberíntica, para que se entra, para que se sale, se vuelve a este espacio central, a diferencia de lo que pasaba con lo que pasó con esta plaza, esta es de la Anunciación, también en Florencia, en la que todos los edificios responden a un orden, a una simetría. Digamos que hay un acuerdo implícito entre los distintos edificios que componen este espacio urbano. De hecho, el primer edificio dictó las pautas o la retícula matemática de las fachadas, el juego de llenos y vacíos para los demás edificios. Por último estaría el espacio personal, y este tiene que ver con la distancia que guardan las personas entre sí y que está amarrado necesariamente a un tema cultural. Es algo que se fija desde la primera infancia. Desde muy niños aprendemos
cuál debe ser ese margen o esos límites que debemos fijar con respecto a los demás. Y esto viene del reconocimiento también del espacio propio y del otro. Y como decía, esto varía de cultura a cultura, porque sin ir más lejos, aquí en Latinoamérica la tendencia es a estar en contacto estrecho. Eso se ejemplifica muy bien en el transporte público, donde hay roce permanente y contacto y no pasa nada. Pero esto no sucede en países como el Japón o en los países nórdicos, o incluso en Estados Unidos. Ahí digamos que se guarda una mayor distancia porque se piensa de una manera distinta y las relaciones con personas extrañas pues deben guardar cierta distancia. Entonces eso se explica también en la manera como un arquitecto debe responder a los encargos, digamos, si se trata de un edificio de oficinas. Dependerá del país, del lugar, de la misma cultura empresarial, que tan próximos estén estén los módulos de trabajo, ¿sí? ¿Será que se integran mejor o será que favorecen el trabajo individual? Todo esto lo tiene que atender el arquitecto también al momento de determinar las distancias mínimas entre los componentes de un proyecto como ese. Ahora bien, el deleite tiene que ver con otras cuestiones perceptivas. Vamos a ver entonces a qué nos referimos con ver la arquitectura. Decía Le Corbusier que nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Ahora, ¿cómo la arquitectura compromete nuestros sentidos y cómo modela nuestra percepción de disfrute o rechazo del entorno edificado? Ya vamos a ver. Como introducción hay que decir que, y volviendo a un tema que es recurrente en esta clase, que esa definición de deleite o de la identificación de algo que resulta agradable y placentero ante nosotros ha variado a lo largo de la historia. Decíamos 2 clases atrás que a comienzos del siglo XX se impuso una visión funcionalista en la que los arquitectos creían que la estética en la arquitectura no tenía independencia de la función, sino que era una consecuencia de la máxima funcionalidad y de la expresión de la estructura. Era como la conclusión, era la feliz consecuencia de que el edificio funcionara bien y expresara su estructura. Pero luego de ello, alrededor del año 1960, un lustro más, los arquitectos, críticos, historiadores del arte empezaron a cuestionar esta premisa o esta máxima de los SIAM, porque fue allí donde se dictó, en los congresos de arquitectura moderna, donde se dictó digamos como este argumento, donde se fijaron esas bases para la arquitectura moderna y bueno, después de estos años, después de la guerra, entonces empezaron a pensar que la buena arquitectura debía siempre proporcionar el mayor placer posible. Y desde luego, pues no podía dejar de satisfacer las condiciones de funcionalidad y de durabilidad, de solidez. Fue entonces también cuando se empezó a interpretar cómo el ojo, percibe los mensajes visuales y cómo interviene en ese sentido pues, la psicología de la visión y los estímulos sensoriales en nuestra percepción. Resulta que la mente humana está programada para buscar sentido y significado a toda la información sensorial que recibe.
Y esto está vinculado a un instinto de supervivencia. Desde tiempos inmemoriales, desde los orígenes mismos de la humanidad, el ojo, el oído y la mente aprendieron a interpretar, por ejemplo, un cambio de color en la hierba o el crujido de una ramita como indicadores del merodeo de un depredador. Desde ese tiempo, la mente empezó a atribuir significado a cualquier dato que recibe. Y esto, pues, como dije anteriormente, debido al instinto de supervivencia. Incluso los fenómenos puramente auditivos también reciben una interpretación preliminar basada en información que nosotros hemos almacenado en la mente. Todo lo que nosotros percibimos de manera auditiva, de manera visual, de manera táctil, está basado en algo que ya hemos aprendido o que sabemos. Y a propósito de esto, hubo una corriente de psicología, se llamó la psicología Gestalt, surgida a comienzos del siglo XX en Alemania, en donde se empezaron a cuestionar la manera como la mente interpreta las formas y los modelos que se le presentan ante los ojos. Digamos, ante la información visual o aleatoria o desconocida, la mente empieza a organizar datos de acuerdo con ciertas preferencias inamovibles. La mente siempre apunta a regular, a organizar, a jerarquizar. Digamos que de manera casi que automática se aparta de todo lo que es desconocido. Siempre busca la manera de dar orden a lo que ve. Y eso se explica también a través de algunos conceptos. Los psicólogos de la Gestalt definieron unas relaciones o una serie, digamos, impresiones visuales llamadas proximidad, repetición, otra que se denomina la figura más sencilla, otra versus la más grande, otro es la continuidad y el cierre, y otra es la relación figura-fondo. Pero para que se explique mejor, les voy a mostrar una imagen. Por ejemplo, aquí, la relación de proximidad lo que hace es que la mente automáticamente empieza a trazar una especie de líneas imaginarias para conformar la imagen. Otra es la relación de repetición, y es que aquí aparentemente los puntos están ubicados de forma equidistante, pero no es así. El ojo busca la manera de encontrar relaciones y asume que esto está ubicado a la misma distancia, pero no es verdad. Y también esto tiene que ver con los templos griegos, que fueron proyectados de manera asimétrica, pero aún así se perciben como si fueran completamente simétricos. De hecho, las columnas son ligeramente más gruesas en la base y hay unas que están más juntas que otras. Pero todo esto obviamente fue deliberado, por eso también la arquitectura clásica ha sido muy valorada, incluso hasta la actualidad, porque esto fue completamente calculado. Esta secuencia de desigualdades obedece a la voluntad del arquitecto, no fue una cuestión azarosa. Hay otra que tiene que ver, por ejemplo, también con la idea de continuidad. Si se nos presenta esta imagen, la mente automáticamente va a buscar completarla.
Aquí pasa lo mismo. O busca cerrar esta figura para hacerse una imagen mental una imagen completa de lo que se le presenta. Hay otro ejemplo que tiene que ver con el concepto de fondo y figura. Ya voy a compartir. Es este. ¿Alguien me puede decir qué ve acá? Un florero y dos rostros. Ujú. Una copa. Una copa. Sí, como una copa, un florero, algo así veo yo también. Ajá. Yo ¿Qué fue veo rostros. Unos ven dos rostros, otros ven Dos una rostros. copa. Ujú. Bueno, sí, es relativo y están los dos. Yo no había visto los dos rostros hasta hace poco, pero sí, están ambas figuras y todo eso de todo eso es capaz la mente de interpretar cuál forma prevalece sobre la otra. Entonces, como para sintetizar esto, este tema de la Gestalt, hay que decir que la mente siempre trata de encontrar orden, regularidad, y aun cuando está ansiosa por encontrar información, información que además está en constante cambio, pues, siempre busca de alguna manera generalizarla, ordenarla para que sea comprensible. Voy a volver a compartir. Y esa información que es cambiante representa un estímulo también para los ojos, para la mente. Aquí, por ejemplo, es fácilmente identificable la diferencia entre las dos torres, ¿no es así? Sí, la de la izquierda es más alta Sí. Y Y no solo en y hay alturas, detalles en sino la también parte. pues como en los, es que no se llaman adornos, sino bueno, sí, en Sí, el ornamento. Ujú. el ornamento era la palabra. Sí, sí, son distintas. Y esto es lo que ellos se referían los psicólogos de la Gestalt con los estímulos que son continuos, que son permanentes y que el ojo siempre busca ordenar. Los arquitectos modernos también aplicaron algunas de estas teorías, por ejemplo, la idea de repetición, o incluso también la variación en las ventanas de los edificios. Y es porque hay una respuesta, se dice sinestética, que tiene que ver con el movimiento. A eso es lo que hace referencia este concepto de sinestesia. Nosotros relacionamos las formas con el movimiento. Entonces, por ejemplo, toda línea horizontal nos transmite reposo o descanso, y es porque el ser humano se identifica con su cuerpo en el momento en el que descansa, que está en posición horizontal. Esto también lo aplicó Frank Lloyd Wright en sus Casas de la Pradera, en donde hay un predominio de la horizontalidad, no solamente para buscar relacionarse con el entorno circundante, sino también con la intención de que las casas resultaran, digamos, sosegadas, tranquilas, calmas, como debe ser un espacio doméstico. La línea vertical, en cambio, tiene que ver con la idea de equilibrio. Como habíamos escuchado el día de ayer, la fuerza de gravedad
opera en todos los cuerpos y el mantenerse en pie y en equilibrio tiene que ver con esa idea o esa noción de verticalidad. En las catedrales góticas también aparecía una aspiración de elevación. Decíamos que esto tenía un trasfondo simbólico y que connotaba la necesidad o la voluntad de llegar al cielo, de apuntar a Dios. Por otro lado estaría la línea diagonal, que transmite dinamismo, movimiento. Y esta se puede ejemplificar, por ejemplo, con el proyecto que vimos ayer de Eros Saarinen, en el que las columnas se ubicaban en posición diagonal y sostenían una serie de cables sobre los cuales se instalaron unos paneles de hormigón. Esto tiene entonces que ver con el interés o con el deseo del arquitecto de transmitir una idea u otra, o sensaciones también. Hay otro tema que tiene que ver con la proporción. La mente también encuentra relaciones de proporcionalidad entre las partes, y esto lo estudiaron los griegos. Ellos buscaron relaciones matemáticas y geométricas en no solamente los objetos que construían, sino también en las partes del cuerpo humano y en los elementos de la naturaleza. Incluso esto llegó a tener un sentido sagrado, porque para los antiguos la forma humana estaba basada en la de los dioses y era lógico suponer que el cuerpo humano pudiera entenderse a partir de relaciones geométricas y de proporcionalidad universales o divinas. De hecho, esta proporción áurea, que consiste en una sucesión numérica que configura a su vez formas euclidianas o geométricas, es extrapolable a prácticamente todas las formas de la naturaleza. Consiste en que, es un poco enredado, pero es la relación que existe entre dos partes, en la que la menor es a la mayor como la mayor es a la suma de ambas. Entonces, por eso es que acá aparece 1, 2, entonces 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, perdón. Y así. Y esto también aparece aquí, con, digamos, las dimensiones de cada uno de los lados de estos cuadrados y rectángulos, que van conformando a su vez una espiral. Y la sucesión de esto llega, entre más larga sea esta sucesión, más se acerca al número phi, que es el número de oro, el número divino. Lo mismo sucede con la espiral áurea. Equivale al número phi, 1,61, y esto pasa con prácticamente todas las formas de la naturaleza, con las conchas, con los caracoles, con los girasoles, etcétera, etcétera. Vitruvio explicó cómo generar figuras geométricas a partir de los números y empezó a demostrar todo esto a partir también del uso de las diagonales y de los rectángulos, lo cual se aplicó tiempo después en la organización de la planta de las iglesias medievales, de las iglesias medievales, en donde se puede observar una aplicación sistemática de las relaciones de proporcionalidad y especialmente de la proporción áurea. En los templos, esto viene también, como decía, de los templos griegos, por ejemplo, la relación que existe entre un lado y el otro es de 2 por más 1. O sea, si aquí hay 3, 6, 8,
este número se multiplica por 2 y se le suma 1, entonces serían 17. 17 columnas debería tener al fondo. Así se hacían la mayoría de edificios religiosos y civiles en la antigüedad clásica. Y cierto es que también más adelante, por ejemplo, Le Corbusier, con la aplicación de las teorías de los griegos, y en especial de la proporción áurea, empezó a identificar también cómo el cuerpo humano tiene una serie de relaciones proporcionales entre sí. Y esto él lo llevó a la arquitectura, lo aplicó en la unidad habitacional de Marsella, en el lugar en el que todos los elementos, las paredes, los soportes, las ventanas, obedecen a estas medidas. Por ejemplo, se decía que la distancia que hay entre digamos, el borde del cuero cabelludo y las cejas es, si se multiplica por 2, es el equivalente a la distancia que hay entre las cejas y el mentón. Y así sucesivamente, el brazo, las piernas, todo está relacionado de manera geométrica, proporcional mejor entre sí. Ahora, pasando de tema, también hay otro concepto y es el que tiene que ver con escala. Esto también influye en la percepción que tenemos sobre la arquitectura. La relación que se establece entre el tamaño del edificio y nuestro propio, y el nuestro es el que determina esa impresión o esa percepción de escala. Es el único criterio para poder dilucidar nuestro propio espacio. Aquí traigo a colación la Basílica de San Pedro porque el arquitecto Miguel Ángel alteró las dimensiones de cada uno de los elementos con el fin de trastocar la sensación de escala. Entonces, por ejemplo, entonces él lo que hizo fue adecuar cada uno de los elementos en la fachada en función del tamaño total del edificio. Entonces todo es más grande de lo que debería ser, generando como esa especie de dislocación entre la escala del edificio y la escala humana. Hay otro concepto y es el de ritmo. Tiene que ver con la alternancia entre el vacío y el lleno. En la arquitectura, esta pauta está creada con base en la separación entre el muro y la ventana. Entonces, también habría una relación entre los juegos de llenos y vacíos, de luces y sombras en una fachada como esta, que es el secretariado de Chandigarh, un proyecto realizado por Le Corbusier en los últimos años de su vida. Otro concepto también que tiene que ver con la idea de percepción es el de la textura, que puede ser o visual o táctil. La visual es la imagen completa que nos hacemos de un edificio. Sabemos que este, por ejemplo, es de ladrillo, pero es a partir de la impresión táctil o la sensación física que produce en los materiales en los que ha sido construido, que podemos apreciar su textura. El hormigón es un material ideal para crear distintas texturas. Es fácil de explotar en la arquitectura precisamente por lo versátil que resulta en esos términos. La textura también ha sido utilizada ampliamente por los arquitectos para fundir los edificios o las construcciones con el paisaje. Entonces, por ejemplo, veíamos, volviendo, hoy el protagonista es Frank Lloyd Wright, pero es que en proyectos como la Casa de la Pradera y otros que siguen esa línea más orgánica de la arquitectura, la intención era, por ejemplo, que los materiales de la fachada emularan los del paisaje natural. Entonces, los colores, las texturas
todo busca estar en comunión con el entorno que lo rodea. Entonces, la textura puede ser un recurso útil para estos fines. También está el tema de la luz y el color. La luz es tan importante como el espacio mismo, porque no hay arquitectura sin luz. Y es que la luz es la que crea atmósferas, sensaciones. Esto también se explica, por ejemplo, con las películas. Es muy distinta la atmósfera que se crea en una película de terror a la que recrea una comedia romántica. Y esto tiene que ver con la luz. La arquitectura también ofrece esa posibilidad de crear espacios más cálidos o más fríos dependiendo de la presencia de la luz. Los colores en ese sentido pues también juegan un papel preponderante porque pueden aportar a la calidez o por el contrario atenuarla dependiendo de si son más brillantes o más opacos. El clásico ejemplo del blanco y el negro. El blanco es capaz de reflejar el máximo de luz, mientras que el negro no lo permite. Entonces, ese es otro recurso que se utiliza, pero ya esto es más a nivel de los interiores. En resumen, pues hay que decir que si bien la impresión de belleza o de fealdad, si se quiere, depende de elementos culturales, pero también de algunos que pueden ser objetivables, como la proporción, como decíamos acá, como el ritmo, como la textura, como la escala. Entonces es una mezcla de aspectos individuales, personales, pero también tiene que ver con la cultura, con los estereotipos, con los modelos. Eso es lo que les quería compartir hoy. No sé si haya preguntas o comentarios. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, un ejemplo así pequeñito es que, por ejemplo, pues yo he hecho varios cursos en doméstica y me he dado cuenta que la mayoría de esos profesores son mexicanos, ¿no? Sí. Entonces, y son muy buenos, ¿sí? A nivel artístico. Entonces, ahí surge como una pregunta, ¿no? O sea, los colombianos, ¿tú crees que nosotros, en base pues a este tema de la belleza y de la noción de lo bello en la arquitectura, ¿tú crees que nosotros lo que no hacemos es como explotar nuestros orígenes pues a través también de temas artísticos como las tribus indígenas y todo ello que es nuestro, como nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra sustancia, nuestro, nues- Génesis. nuestra cultura, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, en México, pues, digamos que explotan muy bien el tema del color, ¿no? Yo me he dado cuenta que, o sea, es muy rico las variedades de colores y la fuerza que emana esas construcciones, no solo en la arquitectura, sino en todo lo que hacen, Ujú. es muy fuerte, ¿no? El tema del color. Entonces, ¿será que, digamos, nosotros buscamos proponer eh, arquitecturas que no conciben nuestras raíces y que
por eso pues digamos que nuestra cultura no está tan idealizada como en otros territorios o otros sectores, como lo es México. Sí, sí, puede ser. Nosotros somos muy, ¿cómo explicarlo? Aspiracionales o esnovistas. Siempre valoramos lo extranjero, ¿no? Eso es común a nuestra cultura. Eh, de hecho, nosotros hemos demostrado ser una sociedad profundamente racista, tanto así que utilizamos el término indio como si se tratara de un insulto. Tiene un significado peyorativo, entonces, un sentido peyorativo. Entonces, siento que de pronto tiene que ver con esa idea de que esas formas ancestrales son sinónimo de atavismo, de atraso, que es arcaico y que no hay lugar a ellas en una sociedad como la nuestra, que siempre está buscando compararse con naciones del primer mundo y todo lo que sea americano, europeo, es mejor que lo propio. Entonces creo que sí tiene sentido. Los mexicanos sí se sienten muy orgullosos. Bueno, claro que es que ellos fueron un imperio, ¿no? No un imperio, sino, bueno, el mundo mesoamericano fue muy rico. Y, y no sé cómo, no es imperio, es otro nombre, pero fueron una civilización muy avanzada y ellos se sienten sumamente orgullosos de esos orígenes. La arquitectura de Luis Barragán buscó y reinterpreta un poco también ese pintorequismo, es la presencia del color en formas ciertamente modernas. Entonces, sí, creo que estoy de acuerdo. Sí, o sea, si la pregunta apunta a que nosotros no, nos falta una revalorización de esas formas ancestrales, sí, pues creería que sí. ¿Tú crees que, digamos, esa inspiración que nosotros deberíamos tener, o que, digamos, tuvieron, en este caso, pues los mexicanos, que pues me parece una de los ejemplos pues más contundentes que puedo encontrar, pues a raíz de ese ejemplo que te puse de doméstica, es que sí, la verdad, ninguno, casi ninguno es colombiano y la mayoría son mexicanos y son muy buenos. Entonces, digamos que es como lo que tú decías de Luis Barragán, que pues era un maestro del color y digamos esas composiciones que él realizaba a nivel de color transmitían pues la iluminación de un espacio o el movimiento o digamos que la profundidad que él quería perpetrar pues en un espacio arquitectónico. ¿Tú crees que todo eso también depende de esas generaciones o esas genealogías que vienen atrás y que pues para nosotros son como una continuidad que debemos darle a, a esa línea de arquitectura? Digamos que en Colombia, ¿qué arquitectos nosotros o tú nos referenciarías, digamos, arquitectos que sí hayan podido como explotar como esa línea de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de la tradicionalidad, del folclore que nosotros nos caracteriza? ¿Cuáles de esos arquitectos nos podrías de pronto tú relacionar que nosotros pudiéramos seguir y para pues que sea también de inspiración como para comenzar a investigar pues en esos campos? Por ejemplo, pues a mí en lo personal me gustaría pues el día de mañana, pues si las circunstancias y pues Dios me lo permite, también incursionar, digamos, en estos campos valorativos en cuanto a lo de nosotros, ¿no? Lo Entonces, digamos, patrimonial o sí, sí, digamos, hacer, digamos, un edificio con formas que representen pues nuestros colores, nuestra cultura, sería chévere, sería bonito, pero no he encontrado como arquitectos así que yo diga, este arquitecto pues
demuestra lo que nosotros, nuestras raíces. Pues contemporáneos no conozco tampoco. Eso tiene que ver más con antropología, pensaría yo, habría que estudiar más a fondo cuáles son esas formas que podríamos traer a la contemporaneidad y explotar de alguna manera. Pero por volver a un lugar común, yo sí creo que Fernando Martínez Sanabria y Rogelio Salmona supieron interpretar una arquitectura, por decirlo de una manera genérica, universal, como era el estilo internacional en nuestro país. Entonces, aun cuando su arquitectura es moderna, busca adaptarse a las condiciones del lugar. Eso se explica, por ejemplo, en la incorporación del ladrillo en todas sus construcciones. Ellos desplazaron el hormigón armado porque creían que para esta latitud sería más conveniente utilizar un material que fuera propio. Y aun cuando durante la construcción de las torres del parque el ladrillo era infravalorado, era considerado un material precario, pobre, estaba siendo subutilizado, él lo recuperó para hacer una obra maestra. Y tuvo tal éxito que hoy por hoy la mayoría de los edificios bogotanos están hechos de ladrillo. Entonces, creo que ese podría ser un ejemplo, de pronto no se acerca mucho a lo que tú refieres, pero es una idea de cómo estos arquitectos, ellos dos abanderaron una corriente que se llamó la corriente topológica o del lugar, y que buscaba crear formas propias, formas idiosincrásicas que hablaran de nuestra cultura, de nuestra geografía, de tantas cosas que son comunes a nuestra sociedad y que no deberían ser ignoradas. Entonces, ese esfuerzo de Rogelio fue importante. Y creo que sí, a propósito de esa pregunta, pues se podría valorar. Gracias, profe. Bueno, ¿qué opinan del tema? ¿Sí creen que la belleza en los edificios deba ser algo objetivo, deba ser algo que se pueda, digamos, cuantificar de alguna manera mediante ciertos criterios, o creen que debe ser algo netamente personal? Pues, profe, yo creo y pienso que es algo subjetivo porque pues no a todos nos gusta las mismas cosas, no a todos nos gusta comer lo mismo, no a todos nos gusta, no tenemos los mismos gustos, entonces asimismo la arquitectura pues es subjetiva, no a todos nos gustan los mismos edificios, las mismas estructuras. Ujú. Sí, puede ser. ¿Y qué crees que eso de que podría depender, que a unos nos guste una cosa y a otros otra? Creo que eso también depende de nuestras costumbres, de lo que nosotros hayamos vivido, de lo que creamos. Entonces, no sé, por lo menos hay cosas que hay edificios pues que a unas personas les gustan, pero como que por lo menos a mí no. Entonces, pues eso ya es ya cuestión de cada uno. Sí, sí, puede ser. Por ejemplo, hay gente que le gustan los espacios minimalistas, Ujú. muy planos, muy blancos, y otra gente que dice, no, esto le falta vida, esto no me gusta, no me llena, no me siento. Mira, por lo menos
acá en mi casa recién llegamos, mi esposo es de colores. Y que entonces no, que coloquemos esta pared de tal color y esta de otro, y yo, bueno, yo no dije nada y listo, y pintamos las paredes, y como al año le dije, no, yo ya estoy aburrida, y me puse yo a pintar, compré la pintura y me puse yo misma a pintar y dejé todas las paredes blancas, pero es que el punto es que mi casa no tiene mucha iluminación, entonces esos colores también hacía que la casa se viera más pequeña, como que redujera los espacios y se sintiera más, como que se sintiera uno ahogado. Mientras Claro, que el color blanco, así tuviera poca iluminación, pues ya no se siente como, uno no se siente como tan, como tan asfixiado. recreado, exacto, asfixiado. Entonces, pues me tocó Sí. ponerle los colores en otras cosas, entonces, pero sí, por lo menos ahí a nosotros dos nos toca así como unas cosas por otras. Sí, les toca ponerse de acuerdo. Esa es una buena estrategia. Listo, pueden pintar las paredes de blanco y colocar un cuadro colorido. Pero Exacto, sí, sí es problemático que coloquen tantos colores y no hay mucha luz, mucho, ya queda muy recargado. Eh, ¿Quién más quiere compartirnos algo? Un comentario o una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta al respecto a lo que dijo mi compañero. Digamos, mirando fotos por internet de todas las casas coloniales, por ejemplo, que hay en Barranquilla o en Medellín, en el pueblito Paisa, toda esta arquitectura, ¿quién la diseñó? O sea, pues yo sé que es antigua, pero digamos que fue gente del común de la época, porque también todo esto nos representa, como el pueblito Paisa, sí, toda la arquitectura que está en Barranquilla, como ¿Cuál? No, no sé si me puedas compartir pantallas como el centro histórico o cuál será. sí, profe, espérame un segundo, busco más y ya. O es como la de Cartagena. Dame un segundo, profe, ya tengo. Espérate, comparto. Entonces, profe, mira, por ejemplo, ¿qué se me hizo? Esta amarilla. Todo este tipo de arquitectura colonial que nosotros tenemos, mira, Cartagena de Indias, ¿por quién fue elaborada? ¿O algún tipo de arquitecto? O no sé, pues porque esto se enlaza a lo que decía el compañero, a nuestra cultura. Sí, que sabes que desconozco quién haya sido, que si hubo un arquitecto reconocido de aquella época. Desconozco nombres, no soy muy estudiosa de la arquitectura colonial, pero, pero sí siento que también reinterpretan, digamos, la influencia española con la local. De alguna manera los balcones y otra serie de elementos pueden dotarla de un carácter más propio, más local, pero desconozco el nombre de los arquitectos. Pues yo pensaría que si es colonial, la hicieron españoles y españoles criollos también, pero no estoy segura de la respuesta. Deja Sí, gracias, que profe. mirar.
Es que precisamente ese es el tema, ¿no, profe? Que, por ejemplo, pues lo que tú decías tiene raíces coloniales, pero de España. Entonces es como si nosotros hubiéramos adoptado todas esas costumbres y perdemos como nuestra originalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo, lo que tú decías del arquitecto Salmona, eh, a- digamos, la composición a partir pues del uso del ladrillo, que era pues desestimado. Ahora Bogotá todo es ladrillo y Sí, uno va hacia el norte y todo es ladrillo, todo es gris, todo es... Y pues no quiere decir que no sea bonito, sino que como que se pierde esa multiculturalidad de una ciudad y se refleja, no sé, o sea, es como si el smog de los carros se reflejara también en los edificios, o sea, es todo como gris, como que no sé si eso tenga que ver, digamos, con un tema de también del clima o de la temperatura de una ciudad, porque pues si uno va para Cartagena, pues ya aparecen estos colores que son un poco más vivos, ¿no? Entonces, eso a qué, o sea, ¿cuál es el determinante de eso? Esa es como mi pregunta. ¿Qué determina como la composición de un urbanismo y que si una persona, digamos, va a hacer algo totalmente diferente, no raye con el urbanismo? ¿O tú pensarías que eso es más que todo un tema de miedo al atreverse, al explorar, al usar? ¿O digamos que es una pereza más mental de nosotros como arquitectos, o, no, o los futuros arquitectos que vamos a hacer, sí. digamos, de proyectar o multiplicar algo que ya está hecho, entonces comenzamos a industrializarlo, ¿no? No sé, hay un tema ahí que, por ejemplo, una constructora, tú llegas y miras el edificio tal y miras otro proyecto y son totalmente idénticos, solo que le cambian una, dos, tres cosas y eso lo cogen y compran y compran y compran terrenos y siguen haciendo lo mismo. Entonces como que eso se vuelve en una, no sé, yo creo que como que la arquitectura pierde su sentido y ya es un tema más económico, ¿no? Entonces pues he tenido como la oportunidad de hablar con arquitectos acerca pues de sus edificaciones y la mayoría como que no, como que pierde el sentido hacia lo que es la arquitectura y lo que piensan es más como en vender rápido, en utilizar los espacios lo mejor posible para que el metro cuadrado suba de precio. Sí. Mm, sí, entonces... ¿Tú qué piensas, profe? ¿Tú crees que ese tema del manejo del lenguaje de la arquitectura, o sea, depende netamente de unas raíces culturales o digamos que la imagen de una ciudad la define pues las generaciones de nosotros, que pues es una generación también de cristal que no investiga, no propone, que simplemente duplica un prototipo? Son como varias preguntas. Hablabas del color, si eso tiene que ver con la temperatura. Eh, entonces, tengo entendido que los colores cálidos o brillantes reflejan la luz y mantienen, bueno, no sé, existe alguna teoría sobre el uso del color en la arquitectura y tiene que ver también con, con el manejo de la temperatura. Entonces, sí, los colores cálidos son más característicos de los climas cálidos y los fríos de los climas fríos. Eso sí, en eso no te equivocas. Ahora, con respecto a lo de si los arquitectos de hoy están proponiendo cosas nuevas, es cierto que muchos hacen como una especie de alcancías, ¿no? Que se replican o se reproducen a lo largo y ancho de la ciudad y eso es problemático porque pues no están mirando los bordes, las relaciones con los vecinos, si es un lote medianero, si tiene vista a la calle, bueno,
por dónde entra el sol, son muchas cosas, no solamente una. Y creo que si decías que cómo se configura una ciudad o algo así, ¿no es cierto? Sí, profe, sí, digamos como, pues por lo menos yo configuro a Bogotá, pues no todos los lugares, ¿no? Pero pues en su gran mayoría con ladrillo y gris. Así la veo yo. Sí. No estoy diciendo que sea feo, ¿no? Sino que ya como que todo se volvió un prototipo de una industrialización masiva de la arquitectura. Sí, es como si se produjeran en serie los edificios. Bueno, yo creo que no hay que demonizar a todos los arquitectos contemporáneos. Habrá algunos que están haciendo propuestas distintas. Sí, no los vamos a satanizar, pero lo cierto es que una inmensa mayoría sí busca el mayor beneficio económico. Eso es muy cierto. Y Bogotá, a mi modo de ver, es muy compleja, es una ciudad híbrida, heterogénea. No es lo mismo ir a un barrio que al otro, la arquitectura, las calles, todo cambia por completo. Entonces, yo creo que es difícil creer que pensar en un común denominador a una ciudad como la nuestra, porque es un collage, es un mosaico de corrientes, de arquitecturas, de trazados. Es bien diversa. Andrés Tobar. Sí, profe, pues yo quiero hablar sobre los arquitectos. Es que lo que sucede, considero yo a mi punto de vista, eh, cuando tú eres arquitecto, tú diseñas para personas, o sea, la mayoría de personas que tienen dinero, pues casi no tienen el conocimiento sobre la arquitectura y el tema, pero entonces ellos son los que tienen el dinero, tú presentas una propuesta, puede que sea muy bonita, muy esbelta, pero ellos quieren es lo económico. Entonces lo que decía Jason, tú vas al norte y encuentras solo fachadas en ladrillo, y es uno de los puntos por los que yo creo que Salmona pegó tan duro en Bogotá y en Colombia, es porque se ajustaban mucho a los presupuestos que tenía la gente. Entonces el man hacía fachadas en ladrillo, era brutalista, solo concreto, no usaba, ahorraba estuco, ahorraba pintura, ahorraba acabados. Entonces yo considero que el man pegó muy duro fue porque se ajustaba a los bolsillos de la gente y la gente tenía el capital y decía, no, contratemos a ese arquitecto, diseña bonito, diseña barato en cuestión de materiales, no sé o sea, cómo cobraría el metro de diseño, pero yo creo que por eso es que en Bogotá se ve tanto eso, es porque tú trabajas para una persona que tiene el dinero, tú le diseñas a esa persona y esa persona quiere lo más barato, lo que rinda más, lo que no haya que hacerle tanta vaina, sino el ladrillo no hay que hacerle nada, simplemente ponerlo y pues contratar un buen mampostero que se encargue de la labor, uno que otro mantenimiento de fachada, pero no es lo mismo una lavada a una pintada. Entonces pues yo considero que por eso es que ahorita en Bogotá tantas edificaciones se ven en ese ritmo de todo ladrillo, todo concreto a la vista, porque es más económico, más barato y se ajusta más a los bolsillos de la gente que tiene plata en Colombia, que de por sí son muy pocos, o sea, son muy poca la gente en Bogotá que tiene ese músculo financiero y ellos pues no conocen de la arquitectura, no dicen, venga, más bonito esto o esto, sino simplemente lo más barato, lo que yo. Ya si tú quieres, digámoslo, como arquitecto, proponer cosas nuevas, yo sé que pues hay arquitectos que sí, eh, yo creo que ya lo deberías intentar hacer es como por tu parte o asociarte a una firma de arquitectos o un estudio, como lo hemos visto, para poder proponer esos diseños nuevos, esos diseños diferentes. Igual, pues no sé si es verdad o no, pero pues dicen que nadie es profeta en su propia tierra y yo considero que, por ejemplo, Zaha Hadid casi no hizo proyectos de donde ella era. Frank Lloyd Wright tampoco. Ellos creo que más que todo se internacionalizaron y cuando se internacionalizaron les dieron esa oportunidad de poderse desempeñar en lo que
en lo que ellos quisieran, poderse expandir sus ideas y sus conocimientos de arquitectura. Ujú. Bueno, sí, sí, traes a colación el tema de la factibilidad económica, desde luego, sí. Y ahí también sugeriste un tema y es que en nuestro país, por lo general, las personas no tienen cultura arquitectónica, entonces no les interesa tanto el diseño de un buen espacio como la ubicación del inmueble. Entonces, muchas veces pasan por alto si el espacio está suficientemente iluminado, si es agradable, con tal de que esté bien ubicado. Y esto es problemático porque los arquitectos o algunas firmas de arquitectura también eh, lo que hacen es buscar lotes con ubicaciones estratégicas y hacen cualquier cosa, no son todos, pero sí, sí pasa. Eh, y con relación a Salmona, ahí también hay un tema y es que sí, él utilizó un material asequible que estaba a la mano, que era producto de la industria local, pero también construyó buenos espacios urbanos y eso es clave, eso es también lo que lo ha catapultado como uno de los mejores exponentes de la arquitectura colombiana. En un país como el nuestro, donde hay tanta, digamos, en un país elitista, en un país que discrimina, que segrega, porque la discriminación y la segregación también se da a nivel espacial, pues hacer una arquitectura desprovista de rejas, de cerramientos, como sucede en las Torres del Parque y en todos los demás proyectos que llegó a construir, pues es una proeza, porque es de alguna manera... Eh, digamos, eliminar esa idea de que la arquitectura debe ser como una especie de fortificación. Es como la arquitectura en Bogotá y creo que en el resto de ciudades colombianas es una arquitectura del miedo, es defensiva. Y lo que hizo Salomona cobra especial valor también en ese sentido, de poder construir una arquitectura que vincule, que integre, que no segregue ni discrimine. Eso es especialmente importante en el legado de Salmona. Andrea. Sí, profe, es que yo quería tocar el tema de los colores. ¿Hasta qué punto llega a ser lo mismo que tú estás diciendo? ¿Segregación hacia una comunidad o discriminación hacia una comunidad? Porque, por ejemplo, hace un año, 2 años creo, no, hace como 2 años, el gobierno empezó a pintar las casas en Bosa de colores muy llamativos. O sea, eran fucsias, verdes, pero un verde biche, azules, pero un azul así súper tropical, azul cielo. Entonces, pues digamos que uno pensaría que el gobierno lo hizo pues para que el barrio pues no se viera de pronto como tan, se podría decir tan pobre, porque por lo general casi todas las casas estaban con, con cemento a la vista o con ladrillo a la vista, entonces lo que hicieron fue coger y pintar las casas, pero eran de unos colores, o son de unos colores, pues no sabres o cómo tomarlo, si quisieron mejorar o quisieron, como te digo, esa Disimular, segregación. disfrazar. Sí, o disfrazar, o como también de modo malo, que
segregación o discriminación hacia esta zona. No sé cómo de pronto tú lo veas o no sé si la profe de pronto me conoce Sí, o ha claro, visto. he visto, no solamente en Bosa, también al norte, hicieron el mismo ejercicio. Yo creo que hay que cogerlo con pinzas. Pensaría que en sectores como esos que han sido históricamente marginalizados, no nos sirve llevar pinturas de colores en un espacio en un sector de la ciudad olvidado, donde donde los habitantes ni siquiera tienen resueltas del todo sus necesidades básicas. ¿De qué me sirve pintar mi casa de colores bonitos? ¿Sí? ¿Por qué no aplicar los instrumentos de mejoramiento integral de las viviendas dispuestas en el POT? ¿Por qué no llevar servicios públicos, vías? ¿Sí? Entonces siento que eso de alguna manera sí disfraza esa segregación socioespacial que hay detrás, y decirle a la gente, no, mire, es que le pinté la casa para que esté más contento, pues no es la solución a sus problemas reales. ¿Sí? A las 2 horas o incluso más que deben estar en el transporte público. Ahorita, tras la pandemia, digamos, con el recrudecimiento de la pobreza, son muchos temas que no se solucionan pintando las fachadas, sino resolviendo las necesidades básicas y urgentes de las poblaciones vulnerables que habitan en estos sectores. Entonces, mi opinión es no estoy de acuerdo. Es una solución de forma, pero no de fondo. Sí, claro, de pronto uno se pone a pensar, no hubieran hecho nada, o sí, en vez de eso, pues no hubieran hecho nada, porque a la final, para mí también es como una forma de clasismo al muy mal gusto. No sé, hubieran utilizado otro tipo de colores, pero como de marcar esas zonas. Y lo que tú dices, estas zonas necesitan más colaboración como de transporte, oportunidades, como la mayoría de Colombia, colegios, universidades. Claro. Entonces, sí, digamos que a la mano del distrito debió haber estado alguien que conoce el tema, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, si fue un arquitecto, no sé cómo él pensó este tema, o no lo vio tan clasista, o era exactamente para eso, no sé. Es un tema así complicado. Sí, es cierto. Yo creería que, digamos, instar a las personas que habitan en estos sectores a que se apropien de sus barrios, a que pinten sus casas cuando no tienen un plato en la mesa, pues no tiene ningún sentido. Yo pensaría, bueno, sí, muy chévere el cuento del espacio público y la revitalización urbana y pintar las fachadas, pero yo necesito es comida, trabajo, estudio, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Y con respecto a como que si fue un gesto clasista, de pronto no tuvieron mala intención, pero bueno, no sé, depende también de la percepción, ahora que hablamos de esa palabra, de cada quien, si lo ve como unas fachadas ahí matachinadas o si lo ve como una acción urbana concreta, no sé, depende de cada quien, pero yo no lo veo con buenos ojos. Edwin, Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, pues yo quería comentar, pues, o sea, yo pienso que, pues lo que decía el compañero, creo que Andrés Tobar, pues eso no tiene nada que ver en que sea rico o pobre, tenga plata o no tenga plata en cuestión de acabados. Yo pienso que todas las terminaciones que hacen es más que todo como modas.
porque sea la casa de una persona de bajos recursos, una persona rica. Digamos, un ejemplo, unos tiempos atrás estaba la moda del veneciano, todo el mundo quería tener un veneciano en la casa. Ahora, en este momento está más la tendencia, digamos, de los barrocos, de los muros en piedra, de los muros así a la vista. Entonces, no creo que sea más cuestión de clases sociales, sino como de modas, porque cualquier persona puede tener un muro bonito en la casa, ¿sí? Ujú. Pero lo que está diciendo el compañero de que ahora sí hacen eso, dejan en concreto, digamos, las placas, las pintan de negro, pero con unas lámparas decorativas se ven bonitas. Así están dejando las oficinas ahorita. Pero yo Así. creo, sí, exacto. Pero yo creo que pasa un tiempo y ya se aburren de ver ese techo negro y vuelven otra vez, no sé, al drywall, al PVC. O sea, tantas cosas que existen decorativas que realmente pues no es que se necesite tener mucha plata para hacerlas. O Sí, sea, yo pienso eso, ¿no? también No, es cultural, sí, claro, sí, son exacto. muchas cosas. En un comienzo pudo obedecer a un tema económico, pero luego entonces ya se convirtió en algo que eh, estaba de moda, si se puede decir de Ahorita, esta manera. ahorita incluso, profe, están utilizando mucho los concretos pulidos y le están aplicando con concrete color para darle distintos tonos al concreto. Ujú. Eh, Aparentemente dicen, no, pues como no se mete en chape, entonces va a salir más barato. Mentira, eso sale un poco más costoso que dejar el concreto rústico y enchaparlo. O sea, porque Ajá, pues yo ya he hecho obras de esas pues me doy cuenta que en costos no se ahorra nada, porque la pulida del concreto sale costoso. sí. Entonces, no tiene nada que ver eso de que dejen en concreto o dejen con terminaciones, o digamos, anteriormente ponían mucho cornisa, ya la gente ya no le gusta la cornisa, entonces ahora utilizan otras cosas. Sí, o sea, algo así. Es cierto, y eso de la moda es transversal a muchos otros ámbitos. Eso tiene que ver, por Exacto, ejemplo, con la ropa también. Como ahora, exactamente igualito. sí, ahora que tenemos esas grandes franquicias europeas en nuestro país y se consigue ropa a la moda entre comillas, a bajo precio, pues, porque hay ropa que sale malita. eh, Sí, Estamos hablando de que es una especie de democratización de la moda, o sea, todos podemos vestir a la moda, ya la moda no, la ropa no hace distinción entre una clase social y otra, no del todo. Eso también se puede llevar a la arquitectura y es un tema cultural, ¿cierto? sí, profe. Y pues, digamos, en mi caso, yo una persona, digamos, de mi barrio, pues yo le puedo hacer una decoración muy bonita a un precio cómodo, que no, yo no pierdo, pero pues la persona pues queda contenta. Obviamente si yo voy a hacer un trabajo en el norte, que sé que la persona tiene plata, yo sé que allá puedo cobrar el doble o el triple de lo que le puedo cobrar a una persona de por acá, ¿sí? Entonces, por eso digo que no importa el estrato social, el que quiere tener un muro o su fachada bonita la puede tener. O sea, eso no tiene nada que ver con que donde viva, ¿sí? Ujú. Entonces, pues ese es mi punto de vista de lo que decían que es que porque tiene plata, porque no tiene plata, ¿sí? Sí, no, hay una cuestión que tiene que ver con la moda, con las tendencias, es cierto. Y lo que Exacto. decía, eso tiene que ver también con los estereotipos de belleza humanos, por ejemplo, femeninos. Sí, profe. Como en nuestro país, por ejemplo, las mujeres son más voluptuosas que en otras regiones del mundo. Es un tema cultural. Sí, Andrés, Profe, pues yo les quería brindar otro ejemplo de lo que tú decías de las fachadas de colores, y es el Santorini bogotano, yendo para Usme. Todas las fachadas las pintaron de blanco, entonces yo creo que también eso se ve como marginalización, como, o sea, toda la ciudad está compuesta por diferentes colores, diferentes arquitecturas, y el gobierno intenta, no sé, como intentar unir la gente con simplemente una pintura. Yo creo que no es la forma, ¿sí?
lo que tú dices, para gustos, colores y cada quien tiene su percepción acerca de esto, pero yo considero que de verdad, o sea, esas cosas que el gobierno hace, lo hace, puede que no lo haga con mala intención, pero deberían consultar, no solo, o sea, la gente dice, oiga, les regalo pintura, les pinto la fachada gratis, la gente dice sí, de uno, pero no consultan como bueno, si yo pinto todas estas fachadas de colores, ¿qué puede significar? ¿Qué puede sentir la demás gente a la que yo no le estoy brindando esa oportunidad de pintar las fachadas ni nada? ¿Y con qué puedo verlo relacionado? Por ejemplo, yo alguna vez escuché que este estilo de pintar fachadas, de intentar darles como un cambio, se ha visto en las comunas de Medellín, en las favelas de Brasil, en Petare, en Venezuela, o sea, todos los barrios marginales, no solo en Colombia, sino siempre han venido con esa idea como de, bueno, es un barrio pesado, entonces pongámosle colores, y es la percepción que mucha gente carga, o digámoslo, yo lo cargo así, cuando tú ves que el gobierno intenta como meter la mano mucho, así de una forma como maquillando a la pobreza, es porque debe haber un trasfondo delicado con el barrio o algo así. Sí, y aquí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿realmente ese tipo de intervenciones mejora la calidad de vida de las personas que habitan estos barrios? Seguramente no. Seguramente es bonito para el que pasa a 2 kilómetros de distancia y lo puede ver y dice, "Ay, las casitas de colores", pero en realidad no están haciendo nada por cualificar esos espacios. Entonces, sí, de acuerdo. Erika. Hola, profe. Sí, señora. Bueno, pues digamos que uniendo todo lo que han dicho los compañeros, lo que tú comentaste también, pues nuevamente yo con la parte política, digamos que pues en una conferencia que hizo Jaime Garzón hablaba de ese tipo de, como de esa falta de pertenencia que existe en nuestro país, ¿sí? Entonces decía que la clase baja, que la clase alta se creían franceses, que la clase media era estadounidense y que la clase baja se creían mexicanos. Entonces, digamos que haciendo referencia a esto, nosotros como colombianos no tenemos como esa identidad de que, porque pues precisamente por todos los recursos que tenemos nos dividen en juegos como el desafío por cachacos, costeños y nos ponen a pelear, ¿sí? Pero no nos sentimos colombianos. Incluso los bogotanos, los rolos, dicen que son extranjeros en todo el país porque no los quieren en ningún lado, ¿sí? Entonces, pero todo el mundo viene a trabajar a Bogotá porque el gobierno nos ha centralizado, nos ha desplazado el campo, se ha adueñado del campo y nos ha centrado, nos ha centralizado para que vivamos en las ciudades. Pienso que eso de pintar las casitas es una forma de disfrazar la pobreza, es en cierta forma una burla pues a todo lo que nos hacen. Ajá. Y no, sí, o sea, digamos si todos nos uniéramos y todos, pero también no quiero llegar a ese punto de darle gusto al comunismo porque es una faceta que posiblemente esté buscando este presidente que tenemos. Entiendo que tiene relaciones con Venezuela, que es de verdad si quieren arruinar el país para poder seguir pagando mano de obra barata, seguirnos robando. Pero pienso que desde la arquitectura, como colombianos, podríamos, si no existe, empezar a crear como esos lugares donde la gente tenga una identidad colombiana, que los rolos y los cachacos se unan, como este tipo de cosas bonitas que podemos
empezar a cambiar como esa cultura que nos dejaron los españoles, porque todo es español, Ujú. y dejar como de alabar a los extranjeros cada vez que vienen y empezar a valorarnos como país, como colombianos, a destacar lo que podemos brindar desde, pues, desde nuestra cultura, desde las personas que, los paisas y todo esto, hacerlo bien bonito. Sí, muy bien. Y podemos aportar como la parte orgánica, la parte de, pues, que tenemos zonas más verdes, hacer algo más sostenible. Ujú. Eso, profe. No, Gracias. muy bien. Gracias, Erika. Así es, sí, es necesaria, es urgente una revalorización de nuestra cultura local, de nuestras raíces. Completamente de acuerdo. Y sí, desafortunadamente nosotros nunca hemos tenido ese sentido de pertenencia hacia nuestro país, hacia nuestra nación. Se dice que nación es lo que es común a un pueblo y nosotros aún todavía no hemos encontrado, salvo algunos ejemplos como la música o el fútbol, algo que realmente nos una como pueblo colombiano. De otra parte, también tocaste un tema que puede venir al lugar y es que ni siquiera estamos, siendo que tenemos un territorio muy vasto para la producción agropecuaria, aprovechamos una ínfima parte. ¿Y esto a qué se debe? A que con el desplazamiento forzado y con los movimientos migratorios a la ciudad, unos pocos se apoderaron de grandes extensiones de tierra. Y eso conlleva que en Colombia, por ejemplo, se diga que opera un sistema feudalista en lugar de capitalista. Unos pocos se apoderaron de las tierras, las explotan o ni siquiera las explotan, las tienen como terrenos de engorde, haciéndolas improductivas y nosotros nos hemos visto obligados, el 90%, porque son un puñado los que se han adueñado de esas tierras, el otro 90% tiene que comprar maíz, tiene que comprar frutas, tiene que comprar insumos de la canasta básica a otros países que ni siquiera son... bueno, que ni siquiera tienen esa vocación productora como la tiene nuestro país. Nosotros le compramos maíz a Estados Unidos, por ejemplo, cuando podríamos producirlo. Entonces, es una realidad triste y viene también, está asociada con esa desigualdad social. Somos el país más desigual de toda América Latina y creo que eso se explica muy bien en esa definición del país feudal. Es que todavía ni siquiera ha podido dar el salto al capitalismo porque unos pocos se adueñaron de la mayor parte del territorio. Jason David. Sí, hola, profe. Profe, o sea, que digamos que la belleza, o sea, este tema de la belleza, digamos, es algo no tan objetivo, es un poquito más subjetivo, digamos, en cuanto a lo que decía Leonardo, digamos, de el tema de las tendencias y porque pues ahora que estamos abordando estos temas, por ejemplo, pues yo cuando voy caminando por las calles ya me fijo pues en las casas y me pongo a analizarlas, ¿no? Y pues llegué a una conclusión, no sé si esté en lo cierto, pero la mayoría de casas que nosotros fabricamos tienden a ser como lo que hablábamos, el tema de la funcionalidad, de la función, más no como de la belleza, sino que hago mi casa simplemente pues para habitar, más no para tener un espacio donde pueda sentirme cómodo o pueda sentirme, digamos, en un lugar especial, ¿sí? Hablándolo sentimentalmente. Entonces, no sé si es que es nuestra cultura o nos enseñaron desde pequeños como que tiene que hacerse su ranchita.
Entonces, nuestra ranchita es donde nos podemos cubrir del agua de la lluvia y ya, y para de contar, o sea, llegué a dormir, a vivir ahí y ya, eso es todo. Entonces, digamos que es un tema más como de esos orígenes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de la industrialización a través pues, de un prototipo, lo que proponía pues Le Corbusier y todo ello que tú nos explicabas. Más digamos que la belleza y todo este tema estético como que pierde importancia o jerarquía dentro de nuestra cultura. Entonces, ¿tú crees, profe, que, o sea, la belleza no corresponde, digamos, a un prototipo o alguna argumentación, digamos, teórica, sino que ya es como una tendencia y pues lo que decía Andrea Perilla, si no estoy mal, eh, que eso también dependía pues del gusto de la persona, no, creo que otra compañerita, del gusto de la persona y más que todo eso. ¿O tú crees que sí, digamos que... Ah, otra cosa, por ejemplo, lo de la proporción áurea, ¿no? Que uno, por ejemplo, ve una flor y uno dice la flor es bella, ¿sí? Pero uno no asimila porque es bella, ¿no? Pero lo que tú decías, digamos, un girasol sí tiene una proporción áurea, sí tiene una razón de ser, sí tiene un número perfecto, ¿no? En el cual, pues, eso me dictamina a mí de que es bello. Pero, ¿tú crees que eso es algo que es objetivo o es subjetivo o eso depende de la persona? O si, digamos, yo quiero hacer algo bonito, ya tengo que cumplir con todas estas funciones y hacerlo. Em, Yo creo que tiene de ambos. Yo creo que por un lado sí puede ser objetivable con esto que explicamos de las proporciones áureas, de pronto no tanto en cuanto al ritmo, a la textura, eso sí puede llegar a relativizarse a partir del sentido del gusto, pero em, creo que el tema de las proporciones sí pueden cobrar sentido en algunos casos. De hecho, es inquietante que todas las formas de la naturaleza se puedan desgranar en números y todos coincidan con esa serie de la proporción áurea. Ahí sí, es algo que nos hace pensar. Entonces sí fuimos creados por Dios, porque es impresionante que todo obedezca la misma proporción, que todo sea el resultado de la misma serie numérica. Creo que por ese lado sí se puede objetivar con el tema de las proporciones, pero hay otras que ya son más personales o que tienen que ver con la cultura. Hay características que se valoran más en un lugar que en otro. Eh, es como una mezcla, creería yo. Edwin Leonardo. Andrés Tobar tiene la mano levantada primero. Pero es que creo que Andrés ya habló y no la ha bajado. No, se me quedó levantada. Qué pena. Yo le iba a dar el turno. Profe, yo no entiendo por qué lo que estaba diciendo de los lotes de Gordi, o sea, realmente están obligando a la gente a vender los lotes, digamos, a la gente de menos recursos, porque por el hecho de ser un lote de engorde les están cobrando unos impuestos demasiado altos. Un impuesto de un año de una persona, digamos, que se gana un mínimo o dos salarios mínimos, les llega un impuesto por tener un lote vacío hasta de 6 millones al año, un poco más. Y pues la gente, claro, la gente lo único que opta es por vender barato el lote para salir de eso, porque es un chicharrón para la gente. Entonces, de eso se está aprovechando mucha constructora, en comprarle bien barato los lotes a la gente por el hecho de que tienen un lote supuestamente de engorde. Y pues, por eso, pues, entre más días uno ve sobrepoblado todo de apartamento de interés social, sobre todo eso, de esas torres, de toda esa vaina. No sé quién se inventaría esa ley del lote de engorde. Pero en la ciudad. Sí, aquí en la ciudad es tenaz. Claro. Sí. Nadie puede tener un lote vacío.
Sí, no, vivir en Bogotá es muy costoso, de hecho, el suelo es extremadamente costoso. Sí, Sí, pero cuando habla de los lotes de engorde, estoy hablando del territorio rural. allá sí es barato. Sí, y Pues, está en manos El último. de muy pocos. Sí, 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 me estaban diciendo que era mejor comprar por fuera. Aquí en Bogotá ya se está volviendo imposible vivir. sí, es cierto. Es excesivamente costoso. Por eso es que es necesario ordenar la ciudad cuanto antes para poder redensificar. Por ejemplo, pensemos en la carrera 30. Es una avenida muy ancha. Podría tener edificios más altos al lado y lado y de esta manera no tendríamos que desplazarnos a la periferia. Mm, Esa podría ser una estrategia y así con otros sectores. Se hablaba también de revitalizar el centro, los edificios de la décima, recuperar esas buenas arquitecturas de ese sector de la ciudad para, para la habilitación de nuevas unidades de vivienda. Todo eso se podría hacer para que la gente no tenga que desplazarse fuera de Bogotá, tener sus servicios a la mano, no tener que pasar horas en un automóvil o en un medio de transporte público. Entonces, desde la arquitectura podemos empezar a plantear soluciones para evitar que ocurran estos efectos negativos sobre la gente. En cuestión de eso, digamos, uno cómo se le puede meter, digamos, al gobierno o como para dar una idea de estas, como para licitar un proyecto así de grande, porque eso es algo para reorganizar la ciudad, hemos dicho, es un proyecto gigantesco. Sí. Es un proyecto y por eso es que no, hace más de 20 años no tenemos un plan de ordenamiento, porque Sí, el alcalde de turno sube y dice, no, no me parece ese plan. Y muchas veces se convierten en, digamos, banderas políticas de los gobiernos locales, en lugar de un planteamiento consciente de cara a la ciudad. Entonces, eso es problemático porque sube el uno y dice que no, que mejor así, y así no le hemos pasado. Pero y eso se se tendría que vuelven, reglamentar. y la gran mayoría de cosas se vuelven los elefantes blancos que decía, Ujú. que empiezan algo y ya ahí quedó a medias y se perdieron un poco de millones. Sí, además que todos esos proyectos deben ser producto de unas alianzas público-privadas y conseguir esas alianzas a veces no es del todo fácil. Entonces, o sea, es complicado, pero debería poderse hacer. Sí, pues yo supongo que en algún momento se tiene que hacer, porque, ¿verdad? Esto por eso es que uno se quiere ir del país. Sí, bueno, muchachos, muchas gracias. Creo que ya les toca ir a su próxima clase. Les agradezco la asistencia, su participación. Vale, gracias, Nos gracias, vemos profe. mañana. Gracias, profe. Sí, Lo del tema de las clases sí sería bueno para poderlas revisar luego con más tiempito para sí, subirlas, porfa. sí, yo voy a revisar eso porque en serio que estoy afanada. Ese es un requisito de la universidad, de hecho, lo tengo que resolver en estos días. Entonces, muchas gracias, feliz noche, profe. Lo mismo, que estén muy bien. Gracias, Profe, profe. gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe.